Ñan de Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús todos los días. Jesucito que nos enseña tantas cosas maravillosas, queridos niños. Esto es lindo y tenemos que hacerlo mejor. Tenemos que preocuparnos siempre, queridos chicos, de hacer cosas lindas, cosas maravillosas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Solamente cuando tenemos la ayuda de Dios. Y por eso que nosotros vamos meditando muchos temas y vamos conociendo lo que Dios nos quiere enseñar a través de Jesucito. Y por eso, ¿cuál es, queridos niños, el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el pecado. El tema del día de hoy, queridos chicos, es sobre el pecado. ¿Qué es el pecado, queridos chicos? ¿Qué es este pecado, queridos chicos, del cual podemos salir o no podemos salir? Podemos hacer bien las cosas o también muchas veces no lo hacemos bien, queridos chicos. Entonces, vamos a meditar y vamos a conocer y vamos a aprender y le vamos a escuchar a Jesucito que nos va a enseñar hoy sobre lo que significa el pecado. Pero antes de eso, vamos a concentrarnos muy bien y vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a escuchar lo que Dios nos dice a través de su palabra. Vamos a escuchar la Biblia, porque allí Dios nos habla y Dios nos enseña sobre este tema que nosotros hoy queremos meditar y aprender sobre todo, queridos chicos, que es el pecado. Escuchemos con atención la palabra de Dios que nos lee nuestra compañerita. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, queridos niños, palabra de Dios que nos enseña y que nos dice lo que es el pecado, cómo el hombre cae en el pecado. Pero hay que levantarse, no quedarse ahí, queridos chicos. Tenemos que ser capaces de afrontar, de salir, de empeñarnos, de ser diferentes. Muy bien, queridos niños, y ahora entonces nosotros vamos a prepararnos para escuchar lo que significa esto del pecado. Pero para eso, como siempre, tener el cuadernito para anotar las preguntitas y las respuestas. Y lo más importante también, queridos chicos, para estar muy atentos, leyendo y conociendo la palabra de Dios. Volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Esta es la carta que le has pedido al Papa para el cardenal. Tómala. Gracias. Cuando regresemos te contaremos todo. Los estaremos esperando, hermanos. Que Dios los proteja. ¿A quién buscan, frailes? Yo puedo ayudarles con mucho gusto. Buscamos al señor Cosmo, el que llaman el griego. Son afortunados, soy yo. ¡Qué bien, gracias a Dios! Tenemos que ir a Tierra Santa, donde el sultán. Tenemos una carta para el cardenal.
¿Y yo qué podría hacer? ¿Podrías vendernos un pasaje? Un pasaje a Tierra Santa cuesta mucho dinero y no creo que ustedes lo posean. Lo siento mucho, pero no puedo ayudarles. Vamos a Tierra Santa a predicar la palabra de Dios. Pero necesito el dinero. Es a Jesús a quien le rehusas el pasaje. Ustedes tienen un gran privilegio porque es desde aquí que zarpan las naves cristianas hacia Tierra Santa, la tierra donde nació nuestro Salvador. Una noche una estrella alumbró sobre Belén y anunció el gran misterio, el nacimiento del reino de amor, un reino sin confines. Sí, arrodíllense, es de Belén de donde viene el Salvador. Arrodíllense, hermanos, Él está aquí también para esto, para estar aquí con ustedes. Él ha sido ungido. Vuelve para predicar la buena nueva, para anunciar la liberación a los prisioneros, la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos, para anunciar al fin los días de la gracia. Vayan con Él y lloren sus pecados. Eso es. ¡Subir aquello! Vamos. ¡Rápido, rápido, holgazanes! ¡Hay que hacerlo rápido! ¿Qué pasa? ¡Todo antes de una hora! ¡Rápido! Les ruego, deténganse. Déjenlos, no han hecho nada. Suéltenlos, les ruego. ¿Pero qué sucede? Se están llevando a mis hijos. Esta noche los embarcarán y luego los venderán como esclavos. Así ese hombre se cobrará las deudas que mi marido tiene con él. ¿No te avergüenzas contigo mismo robarle los hijos a una madre? No tienes piedad. Solo obedezco. No soy yo quien vende a esos dos, solo soy el siervo de mi patrón y no me es posible desobedecerle. Entonces llévame con él, debo hablarle enseguida. Pero te advierto, tiene el corazón más duro que una piedra, no te servirá de nada. Déjanos pasar. Oh. Quita a los perros. Quieren hablar con el jefe. Peor para ellos, si así lo quieren. Quietos, cálmense, hermanos perros. Así, bien. Pero nadie lo había logrado. Es increíble. No tengo mucho tiempo, díganme lo que vinieron a decir deprisa. Quiero que le devuelvas los hijos a esta mujer. ¿Quieres? ¿Y tú quién eres para darme órdenes? Escúchame bien, esos dos son mis esclavos. ¿Sabes cuánto dinero le tengo prestado al marido de esta mujer? No tienen dinero para pagarme la deuda y yo los vendo. ¿Cuánto dinero deberían darte? 12 piezas de plata, ¿acaso las tienes? Aquí está todo tu dinero y ahora firma la liberación. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, queridos chicos, qué lindo. Aprendemos tantas cosas, aprendemos en nuestra vida. Aprendemos, queridos chicos, entonces nosotros a dar pasos importantes en la vida. Queremos, queridos chicos, ahora en este momento fortalecernos, animarnos y dar pasos importantes, porque estamos aprendiendo muchas cosas hoy sobre un tema muy importante. Díganme, queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el pecado. El tema del día de hoy es sobre el pecado. Queremos saber, ya hemos escuchado la palabra de Dios, ya hemos escuchado del libro del Génesis, ese capítulo 3, desde el versículo 1 al 13, que nos habla sobre el pecado y nos dice cómo muchas veces nosotros, queridos chicos, por causa del pecado, no hacemos bien las cosas, pero tenemos que hacerlo bien, tenemos que preocuparnos, tenemos que ayudarnos, tenemos que fortalecernos, queridos niños. La palabra del Señor siempre nos ayuda a reflexionar y a entender. Pero ahora queremos entender bien y nos va a explicar Jesús qué significa el pecado. Un pecado es una ofensa a Dios. Pero ¿cómo se puede ofender a Dios si no lo vemos? Sencillamente,
desobedeciéndolo, incumpliendo sus mandamientos. Por eso, un pecado es una desobediencia voluntaria a la ley de Dios. Y ahí está, queridos niños, cómo se nos explica. Es una ofensa a Dios. Le ofendemos a Dios. Y le podemos ofender de miles y miles y miles de maneras a Dios, queridos chicos. Una de las formas como le ofendemos a Dios ya es con nuestra propia desobediencia, con nuestro propio orgullo, con nuestra falta de interés hacia los demás, con nuestra maldad, con nuestra falta entonces de hacer el bien o querer hacer el bien o querer ser caritativos con los otros también, queridos niños, o ser buenos compañeritos, o hacer el deber. En fin, hay tantas maneras como nosotros ofendemos a Dios. El pecado es una ofensa a Dios. Bueno, queridos niños, vamos a seguir escuchando más y vamos a saber qué significa el pecado. Recuerda que Dios nos dio la ley para que cumpliéndola seamos felices. Por eso, desobedecer a Dios, además de ofenderlo a Él, que nos ama infinitamente, nos perjudica a nosotros mismos, pues nos supone un obstáculo para ser felices. Y se dan cuenta, queridos niños, que cuando nosotros ofendemos a Dios, no solo le ofendemos a Dios, no es solamente que vamos contra Dios, sino que a nosotros mismos. Nosotros nos perjudicamos a nosotros mismos. Esta es la consecuencia del pecado. Cuando nosotros entramos en el pecado, cuando nosotros hacemos cosas que no están bien, al final nos destruimos a nosotros mismos, queridos chicos. Qué pena. Cuando nos destruimos a nosotros mismos, cuando nosotros no hacemos ese camino lindo, cuando nosotros no nos esforzamos y no hacemos ese camino de Dios. Queridos chicos, vamos a pedirle entonces al Señor que nos ayude a hacer un camino bueno, a hacer lo que el Señor quiere, porque si no, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. De esta manera es que nosotros le estamos ofendiendo a Dios. Porque Dios nos creó para ser felices, para ser buenos, para ser amigos, para respetarnos, para ayudarnos, para que nuestra comunidad, todos crezcamos juntos. Y muchas veces somos malos, queridos niños, y entonces, claro que le ofendemos a Dios, pero también nos estamos destruyendo a nosotros mismos y le destruimos también a los demás, a nuestros amiguitos, a las personas que están a nuestro lado. Bueno, queridos niños, vamos a seguir escuchando a Jesucito lo que nos va enseñando en el día de hoy. Un pecado puede ser de pensamiento, desear algo malo aunque no se ponga por obra, de palabra, decir algo que ofenda a Dios o a los demás, de obra, realizar una mala acción, o de omisión, no hacer algo bueno que se debía hacer. Y así entonces, queridos niños, tenemos una clasificación de pecados. Palabras, obras, omisión, nos olvidamos y no queremos hacer las cosas. Podríamos haberlo hecho y no lo hacemos. Palabras, ¿cuántas veces decimos cosas que no tenemos que decir? Le ofendemos a los demás, le ofendemos a mamá, somos caprichosos, gritamos, entonces estamos ofendiendo a Dios con las palabras y así le ofendemos a mamita, le ofendemos a abuelita, le ofendemos a los amiguitos, le ofendemos a todos. Esas son entonces las faltas a causa de nuestras palabras, lo que decimos, lo que sale de adentro, nuestro enojo, nuestra ira, nuestra forma de ser. Palabras. Y luego, queridos niños, también obras. Obramos mal, hacemos mal. Tocamos las cosas ajenas, robamos las cosas ajenas, vamos y empeñamos, vamos y vendemos, vamos y hacemos cualquier cosa con las cosas de los demás. Tocamos obras, nuestras obras, o también muchas otras maldades que hacemos con las obras, queridos niños. Entonces tenemos que estar atentos, tenemos que crecer, tenemos que fortalecernos, tenemos que conocer que esto es pecado. Le ofendemos a Dios. Le ofendemos a los compañeritos, nos ofendemos y nos hacemos mal a nosotros mismos.
Y luego la omisión, nos decía, queridos chicos. Omitir quiere decir, no me interesa, no me preocupo, soy indiferente. Esa es la omisión, queridos chicos. Bueno, entonces vamos a seguir, queridos niños, nuestra catequesis. Vamos a estar muy atentos, aprendiendo tantas otras cosas lindas con Jesucito que siempre nos enseña. Volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio gozoso, la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Qué lindo, queridos chicos, entonces, hoy que nos encontramos y esta catequesis que nos enseña tantas cosas lindas. Pero tenemos que saber, como siempre, qué es lo que Jesucito nos quiere enseñar. Entonces, ¿cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? No se olviden. El tema del día de hoy es el pecado. El pecado, pecar, ir contra Dios, ofender a Dios y muchas otras cosas más como consecuencia, palabras, obras, omisión, en fin, muchas cosas, queridos chicos, que ahora vamos a preguntar si recordamos, si sabemos, si nosotros lo metimos en nuestra cabecita, en nuestro corazoncito, porque tenemos que saber. Esta es la verdadera catequesis que nosotros miramos y sacamos y lo traemos desde la Biblia, desde la palabra de Dios. Muy bien, queridos niños, vamos a estar atentos porque, como siempre, Jesucito nos hará alguna pregunta. A ver si nosotros hemos aprendido realmente hoy con Jesús. Primera pregunta. Muy fácil, queridos niños, pero quiero saber la respuesta. ¿Qué es el pecado, queridos niños? Un pecado es una ofensa a Dios. Es una ofensa a Dios. Eso ya lo sabemos, ya lo hemos dicho, ya lo hemos repetido. Es una ofensa que nosotros cometemos contra Dios. Y cometer contra Dios, queridos niños, esa ofensa quiere decir que nosotros no ponemos en práctica sus mandamientos, sus reglas, sus normas, todo lo que el Señor nos pide y todo lo que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso, el pecado, queridos chicos, a nosotros nos lleva sin querer hacia algo que entonces nos hace desviar de nuestro camino. Nosotros que tenemos que ser buenos, que tenemos que ser serviciales, que tenemos que ser generosos, con el pecado nos encerramos. Con el pecado no queremos hacer las cosas lindas para los compañeritos. Y así entonces le ofendemos a Dios. Porque Dios nos hizo para amar, para servir a los otros, para servir a los demás. Para eso Dios nos ha hecho, queridos niños. Y sin embargo nosotros hacemos nuestro camino. No queremos comprometernos con el Señor. O nos comportamos mal, somos desobedientes con Dios y con los demás. Bueno, atención, queridos niños, porque ahora viene la segunda preguntita. ¿Para qué, queridos chicos, Dios nos ha dado la ley, sus mandamientos, las reglas que tenemos que vivir, queridos chicos? Dios nos dio la ley para que cumpliéndola seamos felices. Muy bien, para ser felices, eso es lo que Dios quiere, que nosotros cumpliendo sus mandamientos, que nosotros cumpliendo sus leyes, seamos felices. Tenemos que ser chicos contentos, chicos alegres, chicos generosos, disponibles, solidarios, queridos niños. Todo eso es importante. Y por eso tenemos que recordar que además de ofenderlo a Dios cuando nosotros estamos cometiendo un pecado, también eso mismo, queridos niños, nos perjudica a nosotros. Y entonces ya no somos felices. Y si Dios nos creó para ser felices, cuando nosotros estamos pecando, nosotros ya no encontramos la felicidad. Ya no encontramos, queridos chicos, esa paz, esa serenidad, eso que necesitamos todos, ¿verdad? Entonces es importante, queridos niños, que nos esforcemos, que luchemos, que nos empeñemos para hacer siempre el bien como Dios quiere. Muy bien, queridos niños, ahora escuchemos esta tercera preguntita que Jesús nos hará. ¿Cómo puede ser, queridos chicos, los pecados que nosotros cometemos? ¿De qué manera nosotros podemos cometer pecados? Un pecado puede ser de pensamiento, palabra, obra u omisión. Queridos niños, los pecados ciertamente pueden ser de palabra, de obra y de omisión. Vamos a repetir conmigo, queridos niños, estos son los pecados nuestros. De palabras, cuántas veces hablamos mal de los demás, decimos mal las cosas,
contra los compañeritos, contra mamá, contra papá, contra el vecino, contra la maestra, en fin, queridos niños. Eso es entonces un pecado de palabra. La palabra es lo que nosotros pronunciamos y decimos, y eso sale de adentro, sale de nuestro corazoncito. Por eso que tenemos que estar en paz y serenos con Dios. Tenemos que ser chicos buenos, chicos obedientes, chicos que crecen en la gracia de Dios. Pecados de palabras. Y luego, queridos chicos, tenemos pecados de obras. Obras es cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas. Y si es pecado, hacemos mal. No estamos haciendo bien, no estamos haciendo lo que Dios quiere. Nos estamos comportando contra los mandamientos de Dios, contra las reglas de Dios. Y eso también nos trae mucha tristeza, mucha angustia, mucha soledad. Eso es entonces consecuencia del pecado, niños, la tristeza, la melancolía. Bueno, esta es la segunda manera, las obras que realizamos. ¿Qué clase de acciones estamos realizando, niños? Cosas lindas, cosas que nos ponen contentos también porque le ayudamos a los demás. Y luego, una palabrita más difícil, omisión. Vamos a repetir, omisión. ¿Qué quiere decir omitir? Omisión quiere decir que yo podía hacer algo o que yo debería hacer algo por los demás o conmigo mismo o con los que me rodean, queridos niños, y no lo hago, no lo hago. Yo sé que tengo que hacerlo y no lo hago. Estoy omitiendo. Yo tenía que hacer algo de positivo por ese compañerito, ayudarle a corregirse, ayudarle para que ese chico sea bueno. Pero sin embargo yo me omito, yo me quedo desde lejos, yo solamente miro, yo no me voy a meter, yo no le voy a decir, porque sabemos que el otro está haciendo mal y tenemos que ayudarnos. No podemos omitir, queridos niños. Papá y mamá no pueden omitir y decir, entonces yo me callo nomás y que hagan nomás mi hijo y mi hija, que hagan lo que quieran. No, queridos chicos, no, queridos papás. Nosotros no podemos omitir. Ese es un pecado de omisión. Yo tendría que ayudarle a crecer, a hacer bien las cosas. Por ejemplo, algunas veces escuché, queridos niños, que algunos robaron alguna cosita, un lápiz, un borrador o algo de su compañerito. Lo llevaron a su casa y su mamá y su papá se quedaron calladitos, no le dijeron nada. Eso se llama omisión, queridos niños. Omitir. Yo a mi hijo le tengo que decir, mi hijo, eso que hiciste no está bien. Ahora mismo vamos juntos y le vamos a devolver al compañerito. Y si no sabemos de quién es, vamos a ir y vamos a devolverle a la maestra, a la directora o a quien sea, queridos chicos, para que se le devuelva a su dueño. No podemos omitir, no podemos olvidarnos. Mi hijo, ¿de quién es este borrador? No sé. Bueno, si no sabes, quédate con ese. No, eso es omitir, queridos chicos. La omisión es un pecado grave. Entonces tenemos que ayudarnos, ¿verdad? Para poder crecer y ser chicos buenos con nuestra conciencia de no tocar las cosas ajenas. Palabras, obras y omisión. Bueno, queridos niños, ahora entonces vamos a concluir nuestra catequesis. Le agradecemos a Jesucito que siempre nos enseña tantas cosas. Y vamos a decir juntos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos niños, nos despedimos hoy de nuestra catequesis con este tema tan lindo, que tenemos que evitar el pecado. Todo esto hay que evitarlo. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.